Listo. Semana número 1. La semana número 1 vamos a hablar acerca de la ley del tope. ¿Qué nos dice? La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficiencia de una persona. El éxito está está al alcance de casi cualquier persona. El éxito personal, sin embargo, sin la capacidad de liderazgo, produce una eficiencia limitada. El impacto de una persona solo va a llegar a una fracción de lo que lograría con un buen liderazgo. Es muy diferente. Mientras más alto queramos escalar, más alto necesitamos tener el liderazgo. Mientras mayor impacto queremos lograr, mayor es la influencia que necesitamos tener. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficiencia de una persona. Mientras más baja es la capacidad de dirigir que tenemos, pues más bajo va a estar el tope sobre nuestro potencial. Mientras más elevado es el liderazgo, mayor es la eficiencia. Nuestra capacidad de liderar, para bien o para mal, siempre va a determinar nuestra eficacia y el impacto potencial en nuestro equipo, en nuestra organización. Para alcanzar los más elevados niveles de eficiencia, tenemos que subir el tope de nuestra capacidad de líder. Es decir, el tope va a determinar siempre nuestra capacidad de liderazgo. Entre más alto elevemos el tope, pues más alta va a ser nuestra influencia sobre las demás personas. De eso vamos a estar hablando en el transcurso de esta semana. A lo mejor ahorita todavía tienes muchas dudas, no te preocupes. En el transcurso de la semana los vamos a ir aclarando. Entonces, ese es el tema de la semana. El tema del día de hoy, día número 1, vamos a hablar acerca de Saúl, de David y la ley del tope, de estos dos líderes. Y te comparto el pensamiento sobre el liderazgo para el día de hoy, que dice de la siguiente manera: toda persona tiene el potencial para convertirse en líder. Ojo, te lo repito, toda persona tiene el potencial para convertirse en líder. Listo, tiene el potencial para convertirse en líder, no quiere decir que lo vaya a hacer. Ahora, la lectura bíblica está centrada en varios versículos. ¿En cuáles de ellos? Dice, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 17 al 24, capítulo 13, versículo del 5 al 15, capítulo 15, versículo del 10 al 16, capítulo 17, versículo del 32 al... Ay Dios, me equivoqué. El capítulo 18, perdón, ya me entendí. Al capítulo 18, versículo 16. Al libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Capítulo 11, versículo del 1 al 5. Y del 14 al 15. Y del 26 al 27. Y capítulo 12, versículo del 1 al 15. ¿Ok? Son varios versículos. Aquí las apariencias engañan. Muchas veces yo creo que todos nos hemos confundido en alguna ocasión de pensar de alguna manera de alguna persona y habernos equivocado en ese juzgar adelantado, ¿no? De que pensamos tal vez mal de esa persona y al contrario, deberíamos haber pensado bien o a la inversa. En cuestión de liderazgo, yo creo que también a veces miramos a una persona y asumimos que tiene todo lo necesario para ser un gran líder y decimos, mira, esta persona va a ser muy buen líder, si la pongo a trabajar en mi negocio, va a tener al equipo bien formado, si llego a tener una red de mercadeo, también digo, este tiene cualidades de buen líder y nos equivocamos. Eso es normal, llega a pasar. De hecho, ese fue el caso de Saúl. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagínenselo nada más. Era joven y hermoso y de altura pues era muy alto, que a todos les pasaba por encima del pueblo, ¿no? Por arriba de los hombros, era más alto que todos. Cuando el pueblo de Israel pidió un Dios, Dios les dio a Saúl
y todos lo que esperaban era que fuera un gran líder. El pueblo solamente miró la apariencia exterior, en cambio Dios miró su corazón. No pasó mucho tiempo antes que Saúl, hombre poderoso y con gran potencial, se desacreditara a sí mismo y su liderazgo. Él solo dijo, yo no voy a poder. Él solo empezó a tener miedos. Él solo dijo, esto no es para mí. Yo creo que nos ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Y Dios designó a un nuevo líder en su lugar. Entonces eligió a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué fracasó Saúl como rey de Israel? Mientras David, que parecía más débil, tuvo éxito. Podemos hallar la respuesta precisamente si hablamos de la ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficiencia de una persona. Mientras David trató de ser mejor líder y tuvo varias experiencias que le permitieron elevar el nivel de su tope, la actitud que tenía Saúl mantuvo el tope firmemente sellado sobre su liderazgo. Les voy a compartir tres senderos similares que tuvieron estos dos hombres, Saúl y David, para que nos demos cuenta cómo decir, es que nació en diferente cuna, es que tuvo diferente maestro, es que tuvo diferente líder, lo que sea. Muchas ocasiones nos hace pensar que por eso tienen los resultados que tenemos, y no es así. Estos dos hombres tuvieron unos senderos muy similares y tuvieron resultados bastante diferentes. Les vamos a compartir los tres senderos, ¿no? El número 1, ambos recibieron consejo de hombres piadosos. ¿Qué quiere decir? La unción y las oportunidades que fueron otorgadas a Saúl y a David fueron similares de una manera sorprendente. Primero, ambos fueron ungidos por Samuel, el último juez de la nación hebrea. También ambos recibieron el beneficio de consejos piadosos. Saúl recibió consejos de Samuel y David también recibió consejos de Samuel y luego de Natán el profeta. Sin embargo, podemos observar que fueron muy diferentes sus reinados como monarcas. En realidad, Saúl nunca entendió la naturaleza del liderazgo. El día que fue instituido como rey, lo que hizo Saúl fue esconderse de la gente. Lo hizo seguramente porque reconocía la incapacidad que tenía para dirigir. En el momento en que tenía que presentarse frente al pueblo, le dio miedo y dijo, pues la verdad mejor me escondo, no sé cómo hacerlo, se amedrentó, como decimos coloquialmente, ¿no? Aquí, por lo menos en la región, decimos se engentó, le dio miedo y se escondió. Después de probar el éxito en una batalla, confundió su posición como rey con el verdadero liderazgo. Aunque tenía el título, tenía el poder, tenía la corona del rey, nunca llevó la monarquía más allá de un gobierno que estaba regido por lo carismático que era. Fue hecho general, pero nunca logró reunir un ejército estable. Y yo creo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Somos hechos líderes, somos hechos el dueño del negocio, somos hechos el supervisor de un negocio o el líder de una red de mercadeo y no conseguimos tener un grupo, un equipo estable y tenemos mucha rotación, tenemos mucho abandono y nos ha pasado tal vez, no a todos, pero a algunos nos ha pasado. Saúl no creó un gobierno organizado para preservar sus logros. Cuando Dios ya no lo favoreció, pensó que el título que tenía todavía como rey le daba derecho a seguir haciéndola de líder. En cambio, David aprovechó las oportunidades para crecer en su liderazgo, aprendió a ser guerrero, levantó un ejército permanente y venció todavía a sus enemigos. Eligió una ciudad y la conquistó para convertirla en la nueva capital de la nación. Y todavía organizó en ella, en esa ciudad, un gobierno duradero. Y mucho de todo lo que te estoy diciendo lo hizo siquiera antes de ocupar el trono, antes de ser rey. Desde el comienzo
todo el pueblo de Israel y de Judá, dice 1 Samuel 18:16, que todo el pueblo de Israel y de Judá ya lo amaba, antes de ser rey. David atrajo así a su liderazgo, atrajo ciudadanos, a guerreros y a líderes por igual, y a todos los dirigió bien. Como resultado de ese liderazgo, el pueblo floreció. ¿Qué es lo que pasa? Todos debemos de levantar nuestro tope. Si yo soy un ciudadano, a la gente que voy a traer van a ser también a ciudadanos y de un liderazgo menor al mío todavía. Si deseo atraer guerreros y líderes también, que es lo que ocupo, levantar mi tope, ir aprendiendo, ir creciendo, levantar mi tope para poder atraer a líderes de menor influencia, a guerreros y a ciudadanos. Eso fue lo que le pasó a David. Fue creciendo. Gracias al resultado de su liderazgo, el pueblo floreció. Y fíjense, esto nada más hablamos del primer punto, nada más por haber recibido consejos de hombres piadosos. Los dos recibieron la misma instrucción, pero los dos tuvieron resultados diferentes. Fíjense, el punto número 2, ambos enfrentaron grandes desafíos. Todo líder, yo creo que todos hemos enfrentado obstáculos, pruebas, tribulaciones, todos. Saúl y David también enfrentaron eso mismo, pero sin embargo, enfrentaron los mismos obstáculos y las mismas tribulaciones. Por ejemplo, ahí está Goliat. Cuando el filisteo gigante ofreció luchar contra el campeón de Israel, pues Saúl y David escucharon ese desafío. Saúl era el principal guerrero de Israel y era el que debía enfrentar al gigante, pero reaccionó en cuanto Goliat hizo el atrevimiento, ¿no? Y escuchó, cuando hizo el desafío. ¿Cómo reaccionó Saúl? Se escondió, amedrentado. En cambio, David, que era un muchacho aún, estaba deseoso ya de aceptar el desafío y con esto ganar la honra para Dios. ¿Cuál fue la reacción de Saúl cuando se dio cuenta que David quiso pelear? Pues le ofreció su armadura. ¿Por qué no? Dijo, él no la iba a usar. Mientras otros esperan para ver qué es lo que va a ocurrir, los verdaderos líderes o los líderes buenos se levantan y se enfrentan al desafío. Esto fue la diferencia entre ellos dos cuando se enfrentan grandes desafíos. Yo creo que todos enfrentamos desafíos alguna vez. La diferencia está en qué hacemos frente al desafío. ¿Nos rendimos, nos escondemos, le damos la batuta a otra persona para que lo enfrente o nos levantamos y lo enfrentamos? Y punto número 3. Ambos tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer. Las reacciones tan diferentes de estos dos hombres cuando enfrentan sus fracasos retratan dos naturalezas de Saúl y de David. En desobediencia, cuando le pasó a Saúl, ofreció un holocausto a Dios, Samuel lo reprendió. En aquel entonces solamente Samuel podía ofrecer holocaustos a Dios. Sin embargo, Saúl desobedeció y lo ofreció él directamente, cosa que no debía haber hecho, ¿no? Pero la Biblia guarda silencio de qué es lo que pasó después en esa situación. O sea, la Biblia no menciona si Saúl se arrepintió, si pidió perdón a Dios o si a Samuel le dijo, discúlpame Samuel, ya comprendí que no lo debía haber hecho. No dice nada la Biblia acerca de eso. Lo que sí dice la Biblia es que habla de la guerra que Saúl tenía contra los filisteos después de esto todavía. O sea que evidentemente se mantuvo en la misma dirección de error. Por otra parte, ante el pecado que tuvo David, fue diferente. La reacción de David fue diferente. No sé si recuerden que David cometió adulterio con Betsabé. E incluso mandó al marido de ella a la muerte, lo mandó a la guerra, dijo, para que se muera el marido y me quede yo con Betsabé. Pero cuando Natán lo confrontó a David, el rey se arrepintió sintiendo un agudo pesar. Y fíjense, era el rey y estaba todavía aceptando su error y
no solamente aceptando, sino arrepintiendo y sintiendo un agudo pesar. Entonces, los dos tuvieron la oportunidad de cambiar y de crecer, los dos. Los dos tuvieron su momento y solamente David lo aceptó. Y esto le dio la oportunidad de cambiar y de crecer. Entonces, ¿qué es lo que nos hace subir el tope? La interacción de David con Natán es representativa de la actitud que tuvo todo el tiempo David durante su vida. Nunca tuvo miedo de reconocer sus fracasos, de pedir a Dios el perdón y la bendición y de mejorar personalmente. Muchas veces a nosotros, ¿cuántas veces nos ha pasado tal vez, o a la mayoría de nosotros, que tenemos un error, nos equivocamos y culpamos a una tercera persona o a otra circunstancia externa, ¿no? Ahorita pues me va mal en mi negocio, sea negocio tradicional, sea negocio de lo que sea, o en mi equipo deportivo, en el equipo que tenga ahorita, digo, es que la gente no quiere trabajar, es que la gente no tiene bien plantados sus sueños, es que la competencia está muy dura, el clima, no sé, el gobierno, y no sé, existe N cantidad de razones o de excusas que ponemos por los cuales no nos preguntamos qué me falta a mí para crecer como líder, qué es lo que me está faltando, cuál es mi error, cuál es mi falla, por qué la gente se me va, por qué la gente no quiere estar conmigo, ¿ok? Pero esto es lo que precisamente hacía David, reconocer sus errores, cambiar, crecer. Esta es la razón por la que el tope de liderazgo de David subió más y más y más y más alto cada día. Todos podemos aprender de David. Si queremos alcanzar nuestro potencial y convertirnos en la persona que Dios querría que fuéramos, necesitamos elevar los topes de nuestras vidas. Es la única manera de pasar a otro nivel. ¿Ok? Eh, Vamos a terminar la lección del día de hoy con la pregunta de reflexión que dice de la siguiente manera. ¿En tu liderazgo has sido más como Saúl o como David? Te la repito. ¿En tu liderazgo has sido más como Saúl o como David? ¿Ok? Muchísimas gracias. Con esto terminamos el día de hoy.